Muy buenas noches tengan todos ustedes. Este martes 27 de octubre tenemos el gusto de recibir la conferencia a cargo de nuestro consocio, el doctor Eduardo Vázquez Valls, con el tema Enrique Flores Trisler, un tapatío singular. Voy a ceder el uso de la voz al señor secretario general para que conduzca esta sesión. Buenas noches, señoras y señores, estimados consocios, bienvenidos a nuestra solemne sesión académica de los martes. Antes de iniciar, quisiéramos pedirles que apagaran sus teléfonos celulares para evitar alguna interrupción. Preside esta sesión el maestro Eduardo Velasco Briceño, presidente de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, Asociación Civil. También me acompaña el doctor Eduardo Vázquez Valls, consocio y conferencista de esta noche, y su servidor Rubén Rodríguez García, secretario. El doctor Enrique Vázquez Valls pues es bien conocido de todos nosotros. Me ha pedido que no se lea su currículum. Él dice que por cuestión de tiempo, yo creo que es por modestia, no sé. Pero el doctor Eduardo Vázquez Valls es médico cirujano y partero, inmunólogo, tiene doctorado en ciencias biomédicas por la Universidad de Guadalajara, recibe el premio Jalisco en el año 2004 y es miembro de esta Benemérita Sociedad desde hace 3 décadas. Quisiera que recibiéramos con un fuerte aplauso a nuestro amigo y consocio, el doctor Eduardo Vázquez Valls. Por favor. Bueno, estuvimos haciendo unas pruebas de audio antes y en virtud de mi estado de salud y la afonía que traigo, creo que me voy a estar acercando mucho al micrófono. Yo agradezco mucho al señor presidente y al señor secretario de esta Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística la oportunidad de poderme dirigir esta noche a ustedes y de platicarles las vivencias y las experiencias que a lo largo de muchos años pude adquirir, pude vivir conjuntamente con el ingeniero Enrique Flores Trisler. Desde luego que por mi profesión, evidentemente yo no tengo que ver nada con las ciencias exactas, aparentemente, ni tampoco tengo que ver con la astronomía y con esa gran facilidad que el ingeniero Enrique Flores Trisler tenía para comunicar y para hacer nota, sobre todo de muy buena calidad, de muy buena pluma acerca de todo lo que estaba sucediendo en el mundo. No digamos de todo aquello que en el estado de Jalisco y fundamentalmente todo lo que tuviese que ver con políticas y con palabras rebuscadas se hacía cada vez que él participaba de una forma u otra. Entonces, he pedido al señor presidente que no se leyera mi currículum, pues para ponernos más o menos a tono y poderles explicar de qué manera fue como yo me enteré de la existencia del ingeniero y luego después cómo se dieron una serie de eventos en los cuales me tocó participar. De tal manera, entonces, con esta autorización, quiero decirles, voy a hacer una breve introducción y más o menos sobre lo siguiente. Ustedes me han conocido aquí con participaciones formales que tienen que ver con el mundo de la medicina, fundamentalmente con los virus o con circunstancias que tienen que ver con el sistema inmune, el sistema inmunológico de los individuos. Esta noche, previa autorización del
Señor presidente, iniciaré con una breve introducción que nos ayude a entender por qué un médico dedicado a esas actividades de repente va a hablar acerca de todo un personaje, de un tapatío singular. Y le puse a esta plática la denominación de tapatío singular, porque la palabra singular, según el diccionario de la Real Academia Española, denota aquella persona que es única, aquella persona que es excelente también, o que se distingue de los demás. Y yo considero que el ingeniero Flores Stridler tiene esas características, ¿sí? O tuvo esas características. Fue una persona singular, fue un tapatío que se distinguió, y fue una gente que muchas veces nos movió las neuronas con su forma de decir las cosas, pero haciéndonos entender cómo muchos eventos de carácter ecológico, arquitectónico, político y de la política internacional también eran tratados por él de una manera tan simple, tan sencilla, tan amena, que nos hacían un buen rato ameno. Quiero presentarme como un individuo sesentón, ¿sí?, de mediados de la década de los 50 del siglo pasado, desde luego, que vivió toda su infancia y juventud en las cercanías del Parque de la Revolución, en aquel entonces cerca del centro de la ciudad. Recuerdo con gusto las nieves del Polo Norte en el Jardín de San José, o las malteadas de la nevería Lupito en la calle de Escobedo, los churros de la Bombilla, las tortas Gema, la nevería Chapultepec, Vigo Lafayette, el Pedro Moreno, incluso hasta el rincón de Toño Yáñez y el Café Azteca. De niño, entre otras cosas, me gustaba esperar los camiones de segunda clase de la línea Oblatos Colonias, que bajaban, como decimos los tapatíos, por la calle Libertad, para admirar muchas de las casas construidas por esa pequeña avenida y para solo pagar 25 centavos por el servicio. Los años han pasado y en la actualidad no puedo pasar como muchos que no tienen memoria histórica, muchos que solo ven únicamente el hoy, posiblemente el mañana y ocasionalmente el ayer. Como vivimos en una sociedad surrealista en donde suceden tantas cosas y nos estamos acostumbrando a no prestarles atención o a no hacer nada, y también estamos dejando de hacer cosas que son fundamentales. Para muestra, un botón. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que la Secretaría de Vialidad durara del 13 de abril al 8 de junio del presente año, justamente un día después de las elecciones locales, en revisión del software de su sistema de fotomontas? ¿Por qué desaparecieron a partir del 8 de junio también las brigadas de personas empleadas temporalmente que barrían y cortaban el pasto en Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque? Bueno, pues por eso quiero recordar a un tapatío que permanentemente jugueteó con el humor de las cosas que muchos inteligentes, entre comillas, integrantes de los distintos órdenes de gobierno, locales, foráneos y federales, ¿sí? ¿Perdón, no me escuchan? ¿No? Voy a hablar más fuerte, voy a acercar el micrófono. Les decía que muchas de las personas integrantes de los distintos órdenes de gobierno, locales, foráneos y federales, no entienden y que constituyen de alguna manera la masa crítica e intelectual e incluso hasta de sus propios amigos. Un tapatío singular, mencionaba, debido a sus características que se acogen perfectamente bien a la denominación que se le puede establecer o a la definición por el diccionario de la Real Academia Española. El personaje del que quiero hablar el día de hoy, el ingeniero Enrique Flores Stridler,
nació un 23 de septiembre de 1932 y en 1955 se graduó como ingeniero civil en la Universidad de Guadalajara. Estuvo ubicado para realizar estudios de posgrado en Gran Bretaña, maestro de toda una vida en las facultades de Ingeniería y Arquitectura de la propia Universidad de Guadalajara y director del Instituto de Ceremonia de su propia alma mater. Finalmente, el ingeniero Flores se fue con toda su inventiva, ocurrencia y conocimientos a hacer felices a muchos de los habitantes del reino de los cielos y de nunca jamás. ¿Sí? Su servidor tuvo la fortuna de conocerle leyendo sus participaciones dominicales en el Informador, donde con ese difícil arte de escribir en cada uno de los tiempos, físicamente hablando, describía a su manera los eventos y sucesos locales, nacionales e internacionales que el ingeniero Flores ingeniosamente integraba en la sección cultural del periódico El Informador, misma que generalmente la embarcaba el paisajismo de buen gusto de uno de nuestros consorcios más creativos de las artes plásticas. Me refiero a don Alfonso de Lara Gallardo, o tiempo después el hoy consagrado maestro Jorge Monroy, indiscutible artista de las artes gráficas. Entre algunas de sus historias, otras que marcaron mi escasa memoria, fueron la batalla de la isla de los Alacranes y del presidio en contra de la invasión inglesa. En aquel entonces, las fechas correspondían al desarrollo de la Guerra de las Malvinas. El uso del tequilubio, los integrantes de la Jalcía, los aviones con alas de petate, personajes como Chona Dobes, entre otros algunos miembros de esta benemérita sociedad estadística. Asimismo recuerdo aquellos viajes de la sociedad con Francisco Rea González, el doctor Enrique Estrada Fabón, Otto Choturo, don Luis Puga y su esposa, la maestra de ingeniería, el ingeniero César Gabriel Alfaro Anguiano, Pilar y Tessy Sánchez Alfaro, el profesor Muro Ríos, Gabriel Camarena y Gutiérrez de Laris, que ya casi nadie se acuerda también de él, don Luis Sandoval Godoy, doña Paulina y el ingeniero Barragán, Celso Cerda González, don Fernán Santos Coy, entre otros. Y en todas esas excursiones que se hacían ya hace más de 25 años atrás, el ingeniero Enrique Flores, su esposa, y Carola, como le decía a una de sus hijas, entre otros, le ponía ese toque característico que siempre nos mantenía a todos a la expectativa de escucharle y gozando de su amena conversación y de sus señalamientos de todas y cada una de las cosas las cuales él abordaba, o temas que él abordaba. Así que entonces vamos a dividir en tres secciones esta plática. He dado una pequeña introducción para que me ubiquen en qué contexto estamos, y ahora les voy a pedir por favor que escuchen una de las participaciones que el ingeniero Flores tenía en uno de los programas de radio en una estación muy famosa de amplitud modulada, que bueno, todavía sigue trabajando esa estación, y espero que la alcancen a escuchar. Esta es la forma como él habitualmente hacía mofa del ambiente que se estaba viviendo en ese momento, pero una mofa de calidad. Luego después hablaremos o veremos algunas diapositivas de diferentes etapas que para mí fueron muy significativas del ingeniero, y finalmente quiero pasarles un video que más o menos pude rescatar de una expedición que hicimos en 1992 a Bahía Pullman,
Baja California Sur con motivo de un eclipse, ¿sí? Entonces, espero que escuchen esta participación. Disculpen, he tenido muchas irregularidades técnicas el día de hoy, ¿sí? Me da gusto ver caras por ahí atrás que vuelvo a reconocer después de muchos años atrás. La señora, me da mucho gusto que haya venido, que nos acompañe aquí. Para mí es un verdadero honor. Y también por ahí veo a una de sus hijas. Entonces, espero que escuchen. Piensen ustedes también que técnicamente no es lo mejor, porque estamos haciendo la transcripción de un cassette a una grabación, bueno, directamente al micrófono. Ojalá y esto de alguna manera nos ubique en cómo era el ingeniero. Estimados niños, hoy tenemos para ustedes un nuevo cuento del país mágico de nunca jamás. Ahora bien, si así lo desean, pueden permitir que escuchen sus papás, ya que se trata de un cuento color de rosa y apto para adultos. Hace mucho tiempo vivía en este reino imaginario un pequeño duendecito que de la noche a la mañana se vio convertido en importante ministro del reino gracias al hechizo de un poderoso mago, tío suyo, que además era influyente. El enanito quedó convertido en ministro de las bellotas de todo el reino de nunca jamás. Este personaje se dio pronto cuenta que todo ministro tiene dos funciones importantísimas: pronunciar discursos y hacer declaraciones. El pobre ingenuo creía que su primer deber era recoger bellotas, pero en realidad se dio cuenta que cuando hacía declaraciones, cuando pronunciaba discursos, nadie le hacía caso. El duendecito decidió un día ir a la montaña de la sabiduría, en donde vivía un hombre que en su tiempo había sido uno de los seres más poderosos del reino de nunca jamás. Al llegar a la cumbre de la montaña de la sabiduría, encontró ahí a un gran hombre, a un anciano de larga barba blanca, a quien le expuso su problema. Este hombre meditó un momento y le pidió que leyera alguna de sus más recientes declaraciones. El duendecito tosió 2 veces y leyó: compañeros duendecitos, la pobreza que sufrimos por falta de bellotas, solo podemos desterrarla con trabajo. Trabajando más y tratando de gastar menos, sea en oficinas de gobierno o en empresas privadas, podremos hacer que las contribuciones, que ya de por sí son muy pesadas, puedan utilizarse de la mejor manera posible. Por ejemplo, el otro día, en vez de construir una nueva plaza, decidimos mejor llevar el agua y el drenaje a... El duendecito interrumpió su lectura al escuchar las carcajadas del hombre sabio. Tontín, que era el nombre de nuestro héroe. Tontín, le dijo el sabio, lo que sucede es que no sabes hablar. Lo primero que debes aprender es nunca a decir nada con precisión.
ni jamás te refieras a algo específico. Recuerda, siempre generalidades. Deja que otros vean los árboles. Tú debes contemplar todo el bosque desde una altura tan grande que todos los problemas se vean chiquititos. En segundo lugar, ¿cómo se te ocurre decir que hay que trabajar más y gastar menos? ¿Cómo te atreves a decir que hay pobreza? En vez de tantas necedades, escribe lo que te voy a dictar a continuación. Primero vamos a poner el encabezado de la noticia que aparecerá en todos los periódicos. El ministro de Bellotas demanda una mayor participación del sector social y privado, haciendo más transparente y realista la economía de nunca jamás. Ahora, aquí ahí abajo de eso, escribe: la austeridad y el incremento del ahorro interno son las bases fundamentales para lograr este objetivo, siempre y cuando las propuestas económicas se desarrollen conforme a lo dispuesto. De esta manera, mi estimado Tontín, si algo falla, no hay quien pueda reclamarte nada. Continúa escribiendo. La situación económica es difícil, pero no imposible de superar, como lo ha demostrado el pasado sismo y tremendo terremoto. Esta referencia al temblor pues ya es indispensable en toda declaración, mi estimado Tontín. A esto agrégale por las dudas: nunca jamás está de pie, optimizando el gasto, liberalizando los precios, realizando obras de justicia social y llevando a cabo una ruta idónea en sus lineamientos generales. Dicho esto, el gran sabio arrojó a Tontín de la montaña de la sabiduría al darse cuenta de que no comprendía absolutamente nada, mientras gritaba: Tontín, eres indigno de pertenecer a los organismos cúpula. ¿Cuál es la moraleja de este cuento? Es muy sencilla, queridos niños. Simplemente dense ustedes cuenta que la situación coyuntural en que se desarrollan los triunfos inobjetables dentro de un marco referencial es congruente con los principios de la paz social. Muchas gracias y hasta mañana. Bueno, como ustedes ven, yo creo que este tipo de palabras de materialismo están completamente fuera de contextos en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, así era. Y tuve la suerte precisamente de encontrarme este cassette buscando algunos ejemplos de telegrafía que él me puso cuando yo traté de iniciarme en el mundo de la radioafición. Finalmente lo logré. Y hoy quería hacerles una demostración, porque recuerdo que cuando salíamos a su hija Carola, iban los dos sentados y de repente empezaba a decirles, más bien dicho, a hacer sonidos con la boca de telegrafía, y se iban comunicando los dos, ¿no? Lo que normalmente se pudiera escuchar algo así como esto. Lo hacía con la boca y su hija le respondía. Entonces uno iba sentado en alguna excursión que salimos en la Sociedad de Geografía y escuchaba en la parte trasera y se iban comunicando, ¿no? Hacía la llamada para que pusiera atención y luego iban diciéndose cosas ahí. Así era el ingeniero. Y también su hija de repente le veía
veía la cabeza en la parte de arriba, en donde tenía una verruga el ingeniero, y él decía que era su ombligo. Y me acuerdo que Carola se asomaba y veía a ver si realmente era el ombligo. Era parte pues de la dinámica que se tenía en esa ocasión. Ahora quiero invitarlos a que veamos algunas diapositivas y finalmente un video. Más que conferencia es, recordemos a un personaje que fue muy singular, un personaje tapatino. Me refiero al ingeniero Enrique Flores Trillo. Si pasamos, por favor. Miren, en la sección cultural del Informador, cada semana muchos de nosotros íbamos a comprar nada más el periódico para, entre otras cosas, pero fundamentalmente, leer lo que el ingeniero Flores escribía. Era muy ameno, nos hacía el día muy ligero, y cuando lo escuchábamos posteriormente en la radio, de alguna manera entendíamos cuál era el propósito de lo que él escribía ahí. Siguiente, por favor. Su hija Elena Flores me hizo el favor de pasarme algunos de los dibujos que en algunas ocasiones se utilizaban para este tipo de publicaciones en el periódico. Pero también el Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco editó un libro en donde hizo una recopilación de las principales participaciones que el ingeniero tuvo a lo largo de los años. Entonces, ahorita nada más para ubicarnos, esto es un dibujo que era representativo de cuando los dioses crearon a Jalisco. Recuerden ustedes que él siempre traía en sus cuentos una rivalidad entre, a veces, las gentes del centro, pero sobre todo las gentes, los regios, los de Monterrey contra los de Guadalajara. Y él utilizaba, por el tiempo que estuvo becado en Gran Bretaña, utilizaba muchos de los modismos propios de la lengua inglesa y de los personajes, ¿no? Y fue inventando en sus historietas pues a un Filigonio Bond, que era el jefe de la Jalcía aquí en Guadalajara, y este se acompañaba pues de una serie de personajes muy propios que algunos de ellos vamos a ver por aquí. Era una persona muy incisiva, acuciosa, pero precisa en sus aseveraciones sobre cosas del lenguaje habitual de los jaliscienses, de los tapatíos. Y entonces sacaba, por ejemplo, las frases impresionantes. Y para entenderlo mejor, en la siguiente diapositiva podemos ver una tabla de frases impresionantes, en donde aquellos que les encanta tener sesiones cada semana, los martes a la 1 de la tarde, para leccionar a sus discípulos, bueno, pues aquí se pueden combinar las letras de cada una de las columnas con los conceptos que están en los renglones, y podríamos nada más, por ejemplo, leer una en línea horizontal. Dice: en principio, el programa en etapa de realización, con un sentido social y humano, nos lleva a la superación colectiva. Pero lo podemos mezclar, ¿sí? Y era la forma como él iba armando esa estructura mental que era muy amena leerla y jugar con ella también. Siguiente, por favor. La ecología. Con relación a la ecología, muchos de sus alumnos, incluyendo el ingeniero Raúl, que aquí está en este momento tomando una imagen, disfrutaban sus clases en la facultad o escuela de agronomía en aquel entonces, y lo mismo podríamos decir de sus alumnos en arquitectura o en ingeniería civil. Pero era muy incisiva con los temas ecológicos, ¿no? Y también para la ecología tenía una tablita
que desafortunadamente no se bien, pero también se combinan ahí cada uno de los conceptos. Perdón, este es el documento secreto de la Jalisía. Siguiente, por favor. Con los arquitectos era sumamente incisivo, ¿sí? No solamente jugueteaba, por decirlo de alguna manera, con que portaban una bolsa, ¿sí? Que le denominaban de otra forma, sino también que algunas de sus expresiones muy características, ¿no? Y bueno, desde luego también para los arquitectos vamos a ver, por ejemplo, la 5 que dice: la intuición interdependiente produce irreversiblemente el neo-churrigueresco decadente del ingeniero materialista. ¿Sí? Y así, pues vamos a la siguiente, por favor. Los jaliscienses planean. Esto era muy clásico, ¿no? Hacer señalamientos de cómo planear los jaliscienses. Todo, ¿sí? Y era, aunque sea incisivo y repetitivo, muy ameno leer ese tipo de comentarios. Siguiente, por favor. Charros contra espías, ¿sí? Aquí está uno de sus personajes. Lord Wilkins, creo que se llamaba, o algo así. ¿Sí? Siguiente, por favor. Cómo hablar como expertos, ¿no? Siguiente. Jalisco paga la deudota. Ya se han de imaginar de qué está hablando, ¿sí? Siguiente. Los mitotes zapatillos. Para mí me parece excepcional el trabajo que hizo Elena, su hija, al dibujarlo, porque Dios nos guarde y nos ampara, ¿no? De encontrarnos una así. Siguiente. Miren, es importante darle crédito al Colegio de Ingenieros Civiles de Jalisco, quien editó este documento donde habla del ingeniero Flores. Siguiente, por favor. Aquí vamos a ver algunas de sus participaciones científicas. Siguiente. Yo no sé si ustedes identifiquen al ingeniero Flores, desde luego, pero por ejemplo este personaje en el centro era un locutor de Canal 6, Televisión Tapatías o Canal 6, ¿sí? ¿No se acuerdan? Saavedra. ¿Sí? Y bueno, pues estamos hablando de un programa en donde estaban refiriéndose a los primeros viajes tripulados, los Géminis, por ejemplo, en donde se lanzaban humanos a darle vueltas a la Tierra y regresaban prácticamente en pocas horas o en un par de días cuando mucho, ¿sí? Rafael Saavedra, creo que se llama. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos en un eclipse en Oaxaca. Estas imágenes su familia me hizo el favor de facilitar, pero pues como siempre, ¿no? Haciendo un seguimiento puntual de todo lo que a él le interesaba. Siguiente. Esto es interesante porque en alguna ocasión en el Instituto de Astronomía y Meteorología cocinaron diferentes platillos con energía solar, y esas son las estufas solares. El instituto en aquella época era no solamente una dependencia en donde daban un pronóstico meteorológico todas las mañanas, sino que había actividades de tipo académico que se distribuían a lo largo de los días de la semana, como cursos sobre cómo armar un telescopio, o cómo observar las estrellas, o acerca de la evolución de las estrellas, etcétera, etcétera, etcétera. Y entre otros, los alumnos, cada fin de curso, armaban
ya sea sus telescopios o también se podrían hacer, como en este caso, una estufa solar. Siguiente, por favor. Aquí lo vemos en Bahía Puro. Al final les voy a pasar el video. A lo mejor va a ser un poquito cansadito, pero espero que lo entiendan, para que más o menos aprecien el contexto. Siguiente. Fuimos varias veces a la zona geotérmica de la primavera. Siguiente. Específicamente en donde está lo que vendría a ser el último cráter de ese macrovolcán que está localizado, esa caldera localizada anexa a la ciudad de Guadalajara, para decirlo de una manera muy práctica. Y ustedes recordarán, o a lo mejor nunca se enteraron, que una vez que se hicieron las primeras pruebas y sondeos ahí en esa caldera para la obtención de vapor, para la generación de energía eléctrica, pues salió una gran cantidad de salmuera, y esa salmuera empezó a secar a la flora alrededor y generó que en una visita del presidente de la República, ante muchas quejas de los ecologistas, regaron, para hacerlo más franco, más simple, un poco de acerrín pintado de verde para tapar el color blanco. Y eso fue para el ingeniero pues una materia prima excelente, ¿no? Para hablar de los ecologistas, para hablar de la Comisión Federal de Electricidad, todo lo que se pueda ustedes imaginar. Y entonces fuimos para allá y había que pasar por un puente colgante. Ahí viene el ingeniero calando el puente primero. Siguiente. Aquí lo vemos dándonos una explicación de cómo eran las cosas. No sé si alguien se identifica por ahí, de chiquita. Pero bueno, finalmente así era el ingeniero, siempre con muy buen carácter, informándonos, diciéndonos de qué se trataba, la ruptura de la corteza, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, es impresionante estar ahí, porque por donde quiera está saliendo vapor de agua. Hay un hidrotermalismo exuberante que desafortunadamente, como todo sucede, ha sido destruido. Muchas de estas bocas o venturis de vapor de agua pues han sido dañados a base de patadas y con motocicletas y cosas así. Entonces ahora se ha perdido incluso algo que, por ejemplo, los hawaianos lo explotan muy bien. Ustedes van a Hawái, van a Kilauea, y si les dicen, miren, allá a 8,5 kilómetros está el Kilauea, lo que queda ahorita activo, y ahora los vamos a llevar a conocer una zona geotérmica que la de la primavera está mejor que esto. ¿Sí? Siguiente, por favor. Muy importante la flora que crece ahí. Como médico, años después, me entero que se obtuvo una enzima de las plantas que crecen en las bocas de vapor volcánicas, que soportan hasta 80 grados centígrados, y esa enzima se llama termosecuenasa. La termosecuenasa es la que permite que el ácido desoxirribonucleico se multiplique in vitro, y es la que se utiliza para lo que hoy conocemos con el nombre de reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, nosotros tenemos una fuente muy grande de plantas que tienen esas enzimas, y si a alguien se le prendiera el foco,
hasta pudiera tener un valor industrial, entre otras cosas. Siguiente. Y bueno, pues ahí vemos algunas de las cosas. Siguiente. Hicimos excavaciones para rescatar piezas correspondientes al Mioceno. Hace tiempo escribía y decía que de músico, paleontólogo y loco todos tenemos un poco. Y entonces esto lo hicimos en Tecolotán en 1983. Aquí acabamos de llegar, vemos al ingeniero Flores, a Rogelio García Castro y a su servidor. Ese ranchero soy yo. Siguiente. Ya están trabajando el ingeniero García Castro y la doctora Arias. Siguiente. Ahí estamos Celso Cerda y su servidor buscando piezas hasta que empezamos a localizar. Siguiente. Ya parte de una estructura. Esta es una región perteneciente, como es un fragmento de un freno, y empezamos a hacer el rescate, pero además nos encontramos, siguiente, en una de las veces que fuimos para allá, siguiente, esta pieza que es muy importante porque es de un antecesor de los mastodontes, ni siquiera de los mamutes, sino de los mastodontes, y se llama Trilophodon del Mioceno. Es un elefantito que vivió aproximadamente entre 4.6 y 5.2 millones de años atrás. Y luego el Cliptodonte famoso, un antecesor del armadillo, ese también lo rescatamos en Tecolotlán. Aquí vemos a la maestra Elba Merino Villaseñor, y pueden ustedes darse una idea del tamaño del caparacho de este animal, ¿sí? Desde luego pues usábamos lo más rudimentario pero necesario para no dañar las piezas. Siguiente. El caparacho del Cliptodonte estaba constituido de rosetas. Cada una de estas rosetas tenía entre sus paredes 4.5 centímetros en línea recta. Yo no sé cómo fue esto, pero bueno, finalmente así nos tocó conocerlo. Siguiente. Ahí estamos tomando algunos datos para llevar la estratigrafía y otras cosas. Siguiente. Y aquí vemos al doctor Arturo Arias Bernal, que fue realmente quien nos hizo la conexión para dar con este tipo de fósil, que fue descubierto no por nosotros solamente hicimos el rescate, pero estaban unas personas de este municipio teniendo arena para la construcción y encontraron algo raro. Por fortuna no lo destruyeron, le dieron aviso a la presidencia municipal, y el presidente municipal, un amigo del doctor, nos informó, y como el doctor sabía que estábamos haciendo búsqueda en otra parte del municipio, pues fuimos a ver. Siguiente, por favor. Esta es más o menos la estructura del animal del cual estamos hablando. Son animales que existieron aproximadamente de 20.000 años para atrás. La mayor parte de ellos provienen desde América del Sur y cruzaron el canal de Panamá en alguna de las ocasiones en donde bajó el nivel. Siguiente. Y aquí vemos la numeración de las rosetas para que no se extravíen. Siguiente. Y aquí está el ingeniero haciendo un comentario. Esto salió publicado el día 20 de enero de 1984 en el periódico El Informador. Siguiente. Y bueno, al final fue necesario que participaran otras personas, de gratos recuerdos y de apoyo.
al ingeniero Federico Solórzano Barreto, quien nos dio todas las directrices para hacer un rescate correcto y nos abrió las puertas para que ese fósil viniese a Guadalajara para ser terminado de limpiar, como se dice en términos de los antropólogos y paleontólogos, para hacer la cura, ¿sí?, de la pieza. Y luego, como siempre sucede, tiempo después apareció por ahí una publicación en el periódico en donde informaban acerca de la exposición de los gigantes de Jalisco, y un paleontólogo del museo pues ya se había apuntado el descubrimiento del famoso criptodonte de Tecolotlán, ¿sí? Desde su rescate, bueno, casi lo detectó vía satélite y su rescate. ¿Sí? El ingeniero era un excelente radioaficionado y no era cómodo, a él le gustaba hacer radio, pero sobre todo radiotelegrafía. Y los que estamos metidos en este hobby sabemos que es muy fácil hablar, pero no es tan fácil mandar, transmitir y recibir por telegrafía. Y yo recuerdo que él fue de las primeras gentes que me apoyó muchísimo, inclusive hasta me prestó uno de sus equipos. Y ya el siguiente, y esta era la estación de radio del ingeniero. Siguiente. El ingeniero también participó muchas veces en Radio Metrópoli, en un programa que se llamaba Entre Bromas y Veres. Lo hacía mancuerna con Jaime García Díaz, quien acababa de ingresar o estaba haciendo, no acababa de ingresar, sino que iba a empezar a tomar tiempos más temprano y no solamente dedicarse a las cuestiones deportivas. Entonces había un programa en donde terminaban el mediodía y luego entraba el ingeniero entre Bromas y Vegas junto con García Díaz, y aquí lo vemos. Esta era una cabina que estaba donde esta estación se localizaba en la parte posterior, un ingreso por la calle de Reforma, en la parte posterior de Radio Comerciales, ahí en Avenida México y en López Mateos.
porcentaje tiene ahorita de ocupación ya aproximadamente? Como el 90%. Y ahorita es muy delgadita. Ya no está ni la mitad siquiera. Sí. Sino están como que serán unos 160 grados del sol, tapados exclusivamente, y se está reduciendo extraordinariamente rápido ya porque ya es la pequeña unita que queda ahí, que en 5 o 10 minutos ya estaremos totalmente en 7, incluido 5, 15. Eso es. Gracias, ingeniero. Para hacer Non mais je t'essaie, voilà, nuage. Ah Maldito. Puta de nube. Au niveau de la haute résolution, attention totalité. La lumière baisse. Attention. Ya está. Cher, il a manqué la totalité. Lo vas a seguir continuamente ahorita, ¿sí? Continuamente. ¿Ahí lo tienes? Una foto. Y encore de la lumière au sud. Está llegando la etapa del anillo de diamante. Miren el horizonte. Ya le quitamos el filtro. El horizonte, mira el horizonte. Muévele Lolis acá. Ahí está. Silvi, Lolis. ¡Ya! ¡El anillo de diamante! ¡Tómenla sin filtro! ¡El anillo de diamante! ¡Wow! ¡Miren nomás qué hermosura! ¡Sin filtro! ¡Tomen, sin filtro! ¡Rápido! ¡Ándile! No, con esto es con la que sale, no con la suya. A ver, Silvi, toma con... ¡Están los llamarones! ¡El barco! Está la corona, pero tremendamente grande. Tremendamente grande. ¿Necesitas ayuda? está Venus! ¿Se te perdió? Bueno, échale. ¿Qué pasa que no puedes tomar? Sí. Se te fue. Ahí está. Dispara, Eric. Eric. Mira nomás. Ya estás ahí. Excelente. ¡Qué tamaño de corona, ¡Perfecta! ¡Chulada! Dispara, Silvi, dispara. ¡Dispara, Ramón, dispara! Un segundo, Silvi. Un segundo. Miren nomás. Un segundo. Eso, con todas las exposiciones, pero más bien grandes, Ramón, medio segundo, una cosa así. Nomás mire. Un segundo. Nomás mire la cosa más hermosa de su vida. Vean el horizonte. ¿Qué tal? Pero es... ¡Venus, ahí está Venus! Híjole, nomás vea, nomás vea esa corona, la corona, cómo está de larga ahí, Nunca la había visto tan grande. ¡Qué cosa más extraordinaria! Dispara uno. ¿Estás disparando, don Tamón? Sí, ingeniero. Se ven las protuberancias, ingeniero. Más arriba. ¿Está viendo las protuberancias, no? Están preciosas. Es Marte y con la cámara están algo increíble, ingeniero. Ya vio Marte, acá. Marte, ahí está Marte también. Venus, qué precioso. Wow. El eclipse más hermoso. Se acabó un rollo. ¡Oh, se acabó un rollo! Quelqu'un calcule, ¿eh? Cosa tan maravillosa. Nunca había visto nada igual. Maravilloso. Tienes que recorrerlo. ¿Puedes recorrerlo? Ahora sí, recórrelo. ¿Ya? Síguele. Miren nomás, el cielo nos dio hasta una... Aprietas ahí. ¡Ah, qué maravilla! ¡Wow!
preparando, Silvi, ¿cuánto falta para que acabe? Tiempo, ¿cuánto falta? Acá dispara con medio segundo. ¿Mande? Y ponle 5.6. Yo lo que puedo decir es que esto es muy bonito y maravilloso. Qué bueno que vine. ¿Qué tal, don Amón? Claro, gracias. ¿Sabes sacarlo? Sí. Primero a recorrerlo. Muy bien, estupendo. ¡Ah, qué corona solar! ¡Qué cosa! En la corona solar se ve con unas y se ven incluso a simple vista unas protuberancias solares extraordinarias. El sol está prácticamente en el cenit y continúa este eclipse increíble. Parte superior son perfectamente transparentes para ver el eclipse. ¡Qué bárbaro! ¿Lo está viendo a través de la cámara? No, a simple vista, ingeniero. Sí, perfecto. Hacia el oeste está la protuberancia. La vista de águila. Miren nomás, y se ve la corona, lo alargado Vean que esa está. llamarada, miren nomás a simple vista, gócenlo. Esa llamarada está increíble, ¿eh? Fantástico. Qué hermoso. ¿Cuánto falta? Se sigue sintiendo el aire frío. Ahí están los planetas. Ahí está, Venus, sí. Júpiter, Mercurio, a un lado de Júpiter. Sigue este eclipse increíble. ¿Qué tal? ¿Lo pudiste sacar? Junto a Venus, que está hermoso. Junto a Venus está Marte. Dámelo, ahorita te Acá está Júpiter y más arribita es Mercurio. Déjalo así. Bueno, deja ver. ¡Ay, el mar! Díganles que no ¿Sabes estamos. cargarlo? Sí sabes, ¿verdad? ¡Salimos! Hay tiempo todavía de cargar. ¿Tiene otro rollo, ingeniero? Aquí tiene. ¡Qué maravilla! Tómelo de esa bolsa. Un rollo. Tómelo de esa bolsa. ¡Ay, se acabó el Dispara. ¡Ay, qué protuberancia! Miren nomás la Venolis. Déjalo y velo. Déjalo y velo. No me da pena. ¡Qué protuberancia! Está allá arriba, alejadísima, ¿verdad? O sea, acá. Acá sí, exacto. Miren nomás qué llamarada. ¡Ay, no! No, ni lo volvemos a ver nada. Nada como esto. ¿Ves por qué dicen que es experiencia mística? Está puesta su juego. Saca medio segundo. Mire. Ahí está Venus. ¡Wow! ¿Qué? ¡Bravo! Autor, ¿quién es el autor? ¿A qué hora se repite para ponerle rollo? Acaba de terminar el eclipse anual, nomás. Y hay Venus ahí y un cielo. Júpiter, ahí está Júpiter todavía, arriba. En atención al tiempo, el doctor Vázquez Valls admite 2 preguntas o comentarios breves y concisos, por favor. Sí. Muchísimas gracias por hacernos revivir ese espíritu aventurero que tenía la Sociedad Tapatía, la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística y de Investigación. Verdaderamente, a los que vivimos de alguna manera un poquito esa época con el maestro, es verdaderamente vibrante escuchar su voz, ver estas imágenes y de veras yo creo que hay mucho todavía que platicar de él. Muchísimas gracias. No, al revés, gracias a todos. ¿Hay alguna otra intervención? ¿No? Bien, pues enseguida nuestro presidente hará entrega de un reconocimiento a nuestro ponente, el doctor Eduardo Vázquez Valls, por su excelente exposición. Muchas gracias. Antes de hacer entrega, efectivamente, es un verdadero agrado el poder escuchar esta
plática, conversación, pero también revivir y reencontrarnos con un tapatío singular como lo fue el ingeniero Flores Trisler. Yo no tuve la fortuna de conocerlo, pero vamos a tratarlo, pero evidentemente que sí conocí su trabajo y que sí supe que sus comentarios siempre eran muy acertados y además cuando lanzaban eran como dardos muy certeros, muy agudos que calaban en el fondo de quien lo recibía. Además el ingeniero Flores Trisler tuvo un buen hábito, el de casi siempre tener la razón en lo que decía. Es por esta razón y por haber escogido a este tapatío singular que esta benemérita institución, esta Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, institución científica y cultural fundada el 27 de septiembre de 1864, otorga el presente reconocimiento a nuestro consocio, el doctor Eduardo Vázquez Valls, por su participación en las actividades organizadas por esta casa con la conferencia Enrique Flores Trisler, un tapatío singular, que se ha llevado en estas instalaciones, cumpliendo así con su compromiso de presentar un trabajo anual y el de esta casa de difundir la ciencia y la cultura. Está fechado el día de hoy, lo firma el licenciado Rubén Rodríguez García, nuestro secretario general, y el de la voz. Doctor, muchas gracias y felicidades. Tenemos un par de anuncios para ustedes. El próximo martes, el martes 3 de noviembre, se ofrecerá en esta misma sala la conferencia que lleva por título 1001 noches de zarzuela, a cargo de nuestro invitado, el doctor Luis Cepeda Castañeda, con intervención musical del ensamble Familia Hermosillo. Y también la Asociación Internacional de Historia Militar, Asociación Civil y la Biblioteca Pública del Estado de Jalisco, Juan José Arreola, allá en Belénes, en la universidad, nos invita al ciclo de cine del día 2 al 6 de noviembre. Son 5 días en los que se ofrecerán 5 películas basadas en obras literarias de autores mexicanos. Lleva el título de Homenaje a autores mexicanos, con las siguientes cintas. La película Los de Abajo, basado en el libro homónimo de Mariano Azuela. Luego Mariana de José Emilio Pacheco. Luego la película El Apando, basado en la obra de José Revueltas. Dos crímenes de Jorge Ibargüengoitia. Y por último, el día 6, El Gallo de Oro, basado en la obra literaria de Juan Rulfo. Después de las películas habrá comentarios de especialistas y conocedores de las obras, entre ellos la maestra Cristina Ruiz de Hernández. Este programa estará pegado allá afuera en la tabla de avisos. A todos ustedes invitados para el día 2 al 6 de noviembre. Y como es costumbre, pues los invitamos a un convivio para seguir acompañando al doctor Eduardo Vázquez Valls. Y por último, nuestro presidente cerrará esta solemne sesión académica. Muchas gracias, señor secretario, y agradeciendo nuevamente al doctor Eduardo Vázquez Valls por esta brillante plática, conferencia, pero les decía el recuerdo que nos trajo a todos nosotros. Damos por clausurada esta sesión académica, siendo las 21 horas con 18 minutos de esta fecha. Gracias y felicidades.